Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Basado en Juan 14:6, quiero compartir con ustedes esta reflexión. Jesucristo fue el camino. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque ahora tenemos entrada y acceso directo a tu presencia. Porque Jesús abrió el camino. Permite que cada oyente podamos ser edificados, entendidos en lo que quiero decir, y que toda la gloria sea para ti. Amén. Bien, soy el ministro Ramón Pérez Laya desde Venezuela, compartiendo con ustedes: Jesucristo fue el camino. Un abrazo. Dicen los eruditos, los teólogos, los entendidos, que desde el profeta Malaquías hasta el profeta Juan el Bautista, en el primer siglo, hubieron 400 años de silencio. Dios no le habló al pueblo de Israel. Dios estaba airado con su pueblo. Su pueblo lo había traicionado. Su pueblo había adulterado. Su pueblo se había ido tras otros dioses. Y Dios no les hablaba. Pero repentinamente llegó el profeta Juan, hablando un mensaje profético y apostólico, donde su mensaje fue que se arrepintiesen y creyesen en el Evangelio, porque el reino de Dios había llegado. Cuán grande sería la alegría. Y por eso se dice que toda la tribus, todo Israel salía al encuentro de Juan para oír el mensaje. Después de 400 años sin Dios hablarle, sin Dios haberles dirigido la palabra, aunque Dios nunca los dejó, nunca los desamparó, siempre estuvo allí presente, pero tratando con ellos, cuidándolos, protegiéndolos en silencio, tal vez disciplinándolos con los acontecimientos que les sucedían. Encontramos en la Biblia que Dios destruyó a israelitas muchas veces. Dios le hizo juicio, e incluso todos los que salieron de Egipto, solamente 2 hombres, Josué y Caleb, entraron en la tierra prometida. Todos los demás murieron en el desierto. Y dice el profeta Isaías que cada uno se apartó por su camino, cual ovejas se descarriaron y no buscaron a Dios. Ni siquiera había un justo. Todos iban detrás de su pecado, de su maldad, de su injusticia. Así transcurrieron 40 años, donde Jesucristo se manifestó a través del profeta Juan, quien trajo ese mensaje. Pero ya el pueblo estaba corrompido. Ya el pueblo había ido tras otros dioses. Habían adoptado para ellos otras culturas, otras costumbres, y habían sido llevados cautivos a otras naciones, a otros imperios. Y en el primer siglo de la era cristiana estaban bajo el yugo del imperio romano.
Como dije antes, cuando de repente aparece Juan el Bautista con un mensaje renovador, un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza para este pueblo. Y dice la Biblia que el profeta Juan aún quedó asombrado por la aceptación que tuvo este mensaje. Y él le dice: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ellos sabían que venía un juicio, que venía la ira de Dios a derramarse sobre ellos, y ahora querían escapar. Querían encontrarse con ese Dios que, diciendo humanamente, los había abandonado, que más nunca les había hablado. Y habían pasado muchas generaciones para este entonces, y ellos no conocían a Dios. Tenían la referencia en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que quizás también habían sido adulteradas, pero ellos seguían confiando que ellas daban testimonio de Dios y la escudriñaban cada día. Y esperaban en esas promesas que había de venir un Salvador. Eso lo leían ellos en los profetas. Y estaban esperando. Entonces este pueblo en el primer siglo no conocía a Dios. Por eso necesitaban a alguien que los condujera. Así como el mismo Jesús, en forma de nube de fuego y en nube de sombra y en forma de roca, condujo al pueblo de Israel por el desierto. O sea que Él fue el camino en aquel entonces. Ahora necesitaban de nuevo a alguien que los llevara al conocimiento de Dios. Y la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para dar a conocer al Padre. Y ese Padre amoroso, que nunca los había abandonado, como ya dije antes, y que en una forma personal estaba allí presente, enseñándoles ahora a través de Jesucristo del camino. Pero cuando digo que Jesús fue el camino, no me refiero por Jesús, sino por el pueblo, por la asamblea, por sus seguidores. Ellos deberían de seguir a Jesús para llegar al Padre. Y Jesús se lo dijo, que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida, que debían seguirlo. Y al que lo veía a Él, veía al Padre. Él se identificó como la sustancia misma, como la sombra, como la esencia de Dios. Por eso debían de seguir a Jesús, para poder conocer al Padre. Y como este pueblo, por muchos años, Dios no les había hablado. Y dice la palabra, dice la Biblia, que por eso aparece Jesús, el Dios encarnado, para darse a conocer, diciendo: nadie viene al Padre, entre paréntesis, señalándose a sí mismo, nadie viene al Padre sino a través de mí, porque yo y el Padre uno somos. Qué gloriosa revelación. Y ellos no lo entendían. Ellos no lo entendieran porque sus mentes estaban llenas de otras cosas. Ellos estaban pensando en lo físico, en lo terrenal, en lo humano. Pero fue Jesús el camino para que los hombres volvieran al Padre, ya que el Padre estaba en Cristo. Dios Padre estaba en Jesucristo, reconciliando consigo mismo a la humanidad, al mundo con Él.
Ahora, cuando yo hablo de camino, lo quiero decir o enseñar como un nivel de gloria y manifestación de Cristo al mundo. Pero en ese nivel veamos lo que pasó. Como Jesús era el camino, la gente y sus discípulos lo siguieron por diferentes motivos. Para oírlo con un mensaje diferente a los demás maestros, porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no encontraban en él falla. Lo seguían por los milagros que hacía, sanaba enfermos, libertaba endemoniados, resucitaba muertos y llamaba al pueblo a conocer a Dios, a guardar sus mandamientos, a apartarse del pecado, del mal y a ser obedientes. Pero esto, y es lo que me llama la atención, esto no cambió a nadie espiritualmente. Solo le vieron como un candidato político que podía ayudarlos en sus necesidades y al derrocamiento del imperio romano. Y no entendieron que su reino no era de este mundo, que su reino era espiritual y es espiritual. Que él era el Mesías, del cual la ley, los profetas y los salmos hablaban. Por eso cuando muere, sus discípulos se frustraron, se decepcionaron y comentaron diciendo que ellos esperaban que él restaurara el reino de Israel, pero ahora ya hacía 3 días que estaba muerto. Se les había olvidado que él les había hablado de la resurrección, porque solamente ellos estaban pensando en un reino terrenal. Así como muchos hoy día no aceptan que Jesús está reinando en vida ahora, porque sus esperanzas están puestas en un reino milenial, quién sabe cuándo. Y todavía siguen a Jesús como el camino. Y predican que Jesús es el camino para llegar al Padre. Pero los que hemos conocido a Jesús, sabemos que tenemos acceso directo al Padre y que estamos sentados juntamente en la majestad gloriosa del Padre. Que no estamos en el camino ni vamos por un camino, sino que ya llegamos a donde debemos estar, con quien debemos estar y tenemos lo que debemos tener. Por eso, amados hermanos, amigos, quiero instarte en esta hora, motivarte a que ya no prediques a Jesús como el camino que conduce, sino que hablemos de Jesús como quien nos trasladó del reino de las tinieblas al reino suyo, a su reino espiritual, poderoso, glorioso y verdadero. Ya estamos en Cristo, somos uno con Él, y eso el mundo debe conocerlo, para que ya no siga queriendo seguir, sino que entienda que está en Él, que estamos en Él, y somos uno con Él. Luego continuaremos con la segunda parte. Jesucristo es la verdad. Un abrazo, eres bendecido.